Vamos a empezar este momento con, a ver, permítame un momento. Ok, con emprendimientos sustentables, proyectos que están cambiando la forma de hacer negocios. Vamos a empezar con la maestra, muchas gracias maestra. Vamos a empezar con la maestra Sonia Teruel. Ella es facilitadora de la maestría en innovación en experiencias turísticas sustentables, es maestra en gestión de turismo sostenible, especialista en turismo regenerativo, cofundadora en The Regent Lab for Travel, una plataforma que facilita la transición hacia el desarrollo regenerativo en el sector turístico. El día de hoy nos va a hablar sobre su proyecto, sobre el proyecto de Regent Lab, reconectar, redescubrir y regenerar. Adelante, maestra, la sala es toda suya. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, pues es un honor estar aquí, me encantan las jornadas, muy inspiradoras, así que bueno, feliz y agradecido por la invitación. Bueno, pues voy a hablar un poquito sobre mi emprendimiento. Creo que para hablar de Regent Lab creo que hace falta un poquito de historia detrás, porque el por qué siempre es muy importante cuando uno comienza un emprendimiento, ¿no? El qué, el por qué y el cómo, ¿no? Entonces, yo quiero explicar un poco mi por qué. Pues yo soy una persona siempre muy apasionada del turismo sostenible. Yo hice mi licenciatura en gestión del turismo en Inglaterra y siempre iba muy enfocada a terminar trabajando en turismo comunitario. El turismo comunitario era mi pasión. Entonces, pues cuando llego digamos que mi carrera había sido más académica en el tema del turismo sostenible, entonces cuando llego a México, empiezo con Totonal, que es una operadora de turismo responsable aquí en México, pues este camino, ¿no? hacia bueno, el turismo responsable. Entonces, ahí ya comienzo a ver qué pasa en la implementación del turismo sostenible, ¿no? O sea, cómo todo en teoría queda muy bien y se ve muy lógico, pero cuando empiezas en la implementación ya empiezas a ver como estas cositas de, qué reto, ¿no? Qué reto es implementar esto. Entonces, en Totonal, desde el 2015, bueno, Totonal ya lleva unos años más, yo me incorporo en el 2015 con Marisol Herrera y comenzamos pues a crecer, ¿no? Y ahí decimos, venga, ¿no? Pues el propósito de Totonal siempre fue integrar a estos proyectos en México súper valiosos, que la verdad no tenían nada de visibilidad. Y sobre todo era contribuir al bienestar de las comunidades rurales en México. Entonces, en todo nuestro afán, ¿no? de hacer esto, las integramos en todos estos itinerarios preciosos de viaje y demás, decimos, no, queremos demostrar al mundo que esto va en serio, o sea, que nosotros de verdad estamos comprometidos con la sostenibilidad. Entonces empezamos todo nuestro viaje de certificaciones, ¿no? Entonces, hacemos una certificación, hacemos una segunda certificación, una tercera y bueno, fue un proceso muy interesante, fue un aprendizaje muy interesante y un esfuerzo grandísimo. La verdad es que la sostenibilidad es muy buen esfuerzo para dar un paso. Pero ahí empezamos ya a sentir que había cosas que no estaba cambiando la sostenibilidad. Era demasiado globalizado, estandarizado, quizá, ¿no? No estaba diseñado según el lugar. Veíamos que muchos de los problemas que había, ¿no? Bueno, en México, nuestros ecosistemas seguían y en las comunidades también teniendo conciencia de lo que está pasando en el mundo, de estas crisis, ¿no? globales que tenemos en el mundo y que realmente no se están impactando con la rapidez que se requiere, ¿no? Entonces yo en esta búsqueda, ¿no? de no solamente compensar el daño, sino yo creo y que creemos, ¿no? y lo hablamos y que hay que ir más allá. Entonces yo hago una maestría en la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica sobre gestión de turismo sostenible y ahí es cuando descubro el turismo regenerativo. Entonces para mí fue un boom, ¿no? Aquí cuando te explota, te explota la cabeza porque dices, esto es, ¿no? O sea, me doy cuenta de esta parte de diseño a partir del lugar, de que sea mucho más sistémico, ¿no? De cómo es una co-creación, ¿no? Cómo no es un experto externo que viene a decir quizá a la comunidad qué tiene que hacer, sino que es totalmente una co-creación y una alineación de
del propósito profundo, de la identidad, de la visión del destino, ¿no? Entonces, en esa búsqueda yo me clavo muchísimo con el tema del turismo regenerativo. Hay muy poca información en ese momento, estamos hablando del 2016, no hace tanto, hace 5 años. Y digo, no, pues si a mí me ha costado tanto, a otras personas también. Y esto es muy importante, esto hay que sacarlo al mundo. Entonces ahí acepto el reto de crear una tesis que hable de este nuevo paradigma y que explique de qué se compone, cuáles son sus principios fundamentales, tratar de generar una definición, ¿no? Más o menos explicar qué es y qué no es turismo regenerativo. Y esto me lleva pues, a profundizar más y hacer este cambio interno, y esto ya viene a un poco también, es un tema muy importante, ¿no? Cuando nosotros queremos generar un cambio, el cambio primero de todo tiene que venir en ti, ¿no? O sea, primero tú tienes que generar, o sea, que tener ese cambio interno, ¿no? Darte cuenta de que no es un tema de seguir con las mismas ideas de siempre sin cambiar nada en ti, ¿no? O sea, debes hacer este trabajo profundo contigo mismo también. Entonces, este proceso yo lo llevo a la organización donde estaba en este momento, a Totona. Y voy a Totona y les digo, esto, fijaos, ¿no? Esto es lo que nosotros realmente estamos queriendo hacer, este es nuestro propósito profundo. Entonces, llevamos todo este proceso en la organización, hacemos un ejercicio muy, muy lindo de organizaciones vivas, se alinea todo el propósito y la identidad con el resto de colaboradores de Totona, al que ya estábamos llegando a 25 personas y demás. Entonces, es un poco este proceso de si yo quiero generar cambios, ¿cuál es el proceso, ¿no? El cambio primero lo genero a mí, después lo puedo llevar a mi organización y después ya esto puede permear en el destino con todos estos emprendimientos. Entonces estamos en ese camino de transitar hacia la regeneración, ¿no? Entonces, el año pasado, sobre enero o febrero, se empieza cada vez a hablar un poquito más, hasta el punto que en este último año ha sido casi que el boom, ¿no? del turismo regenerativo, pero se hablan muchas cosas muy dispares, como que no hay una línea coherente, digamos, de lo que es el turismo regenerativo. Y entonces ahí, con varias personas que habíamos vivido esto, habiendo trabajado en la sostenibilidad muchos años, decimos, vamos a crear esto, vamos a crear una iniciativa donde nosotras podamos contribuir a esto, ¿no? Ayudar a otras personas pues a aprender también esto y aprender juntos. Y ahí creamos The Regen Lab con 2 personas más, 2 mujeres más y yo, creamos The Regen Lab. Entonces creamos esta plataforma que lo que busca básicamente es eso, es ayudar, ¿no? A esta transición hacia la regeneración en el turismo, pues emprendedores, personas individuales incluso, ¿no? Que quieran un cambio, ¿no? Hay personas que dicen, no estoy feliz con la situación que tengo ahora, quiero generar un cambio, me quiero involucrar en otros proyectos, entonces pues esto también, organizaciones a diferentes niveles. Y decimos, bueno, pues esto lo vamos a hacer. Lo que queremos es democratizar la información, ¿no? La educación. Es decir, tratar de hacerlo lo más claro posible dentro de que la regeneración es un tema muy profundo. Tratar de explicarlo de la forma más sencilla y más desde el corazón posible, ¿no? Y dar quizás esas herramientas, ¿no? Para que todo este cambio que nosotros queremos generar y hacer nosotros, pues se vaya dando, ¿no? Y hacer esta co-construcción, ¿no? Todos juntos de pues, esa inteligencia colectiva. Esto pues lo hacemos a través de talleres, de diferentes cursos, de incluso retiros, que este año, si todo va bien, haremos nuestro primer retiro, y mentorías, ¿no? Obviamente también, mentoría, consultoría. Entonces, bueno, esto es un poco lo que hacemos en The Regen Lab. Es este proceso, este acompañamiento a estas personas que quieran también unirse un poco a este nuevo paradigma del turismo regenerativo. Muy bien, maestra, pues muchas gracias. La verdad es que igual si tienen algunas preguntas para la maestra con toda confianza, pueden ponerlas en el chat para que las podamos responder. Bueno, maestra, una pregunta respecto al proyecto. ¿Cuál cree que ha sido como uno de los mayores retos como a enfrentar
o alguna, o la visión que tienen ustedes en un periodo de, no sé, 1 año, 2 años? ¿Qué es lo que espera el proyecto de Original Lab? Bueno, el reto, como siempre, es cuando empiezas un emprendimiento, a veces es no poder dedicarle todas las horas del día que quisieras hacerlo, ¿no? Entonces estás en 1000 cosas y dices, eso es Sí. lo que yo quiero hacer, esto es lo que deseo hacer, pero bueno, lo vas ahí como combinando, ¿no? Es encontrar esos tiempos para echarlo a andar, ¿no? De hecho, el primer webinar oficial lo hicimos la semana pasada. O sea, imagínate, Oh, aunque llevamos sí. trabajando en ello pues 1 año, ¿no? Ese es uno de los retos, ¿no? Después es un poco el temor, cuando uno empieza también un emprendimiento social, ¿no? A veces es el temor incluso de que no te vayan a tomar en serio, ¿no? De un poco este tipo de cosas, o que están saliendo muchas cosas similares, pero al final tú tienes que creer en tu proyecto y en tu propósito. Entonces, este es el tema. Nuestro fin, nuestro propósito es poder acompañar a estas personas que también quieren generar este cambio, ¿no? Y hacerlo de la forma más colaborativa posible, ¿no? Hay muchísimos profesionales que están trabajando en temas en torno a la regeneración, que a veces no se le llama regeneración, pero es muy holística. La regeneración requiere de muchas disciplinas, ¿no? Es muy interdisciplinar. Entonces es también, ¿no? Como cómo trabajar más colaborativamente. O sea, nuestro sueño también es un mundo en el que ya nos deshagamos un poco tanto de esos egos y de esta competencia para trabajar juntos a hacer cambios pues, que más sistémicos, ¿no? Que son más necesarios. Sí, claro. Entonces, bueno, maestra, y por ejemplo, ¿cómo combina o cómo descubrió, cómo combina esta parte de la regeneración? O sea, ¿qué, cómo se ha sentido, cómo ha evolucionado su equipo, cómo lo ha capacitado, o sea, para poder seguirse continuamente capacitando y teniendo como fortaleciendo esta parte del equipo? ¿Cómo lo ha logrado? O sea, porque al final de cuentas, pues son un equipo quizás no muy grande, pero en sí, ¿cómo le hace para poder fortalecerlo? Pues mira, por ejemplo, en Totonal éramos poquitos más, ¿no? Éramos 25. Ahí quizá era el reto porque eso era una cosa nueva para todos. Entonces, ¿cómo haces que eso vaya funcionando? Pues empezando desde el corazón del equipo, ¿no? Haciendo un ejercicio colectivo e interno en la organización sobre por qué estás aquí, cuál es tu propósito también y cuál es el propósito de cada uno de nosotros y cuál es nuestra identidad como organización y como individuales dentro de la organización. Y una cosa que a veces no nos hemos molestado hacer en el pasado, ¿no? Es alinear esos propósitos y esas identidades. Porque una vez que quedan bien alineados y todos vamos hacia un propósito común, es mucho más fácil. Entonces es, pues de ahí realizar muchos cambios en la organización, ¿no? Desde el organigrama, ¿no? Que no sea ya Sí. un organigrama tradicional, sino que fuera más, ¿no? más horizontal, más sistémico, ¿no? En que viéramos también la importancia de cada rol, ¿no? Que cada persona se sienta realizada, se sienta bien, con un buen propósito. Y entonces es un trabajo constante, ¿no? Es como cambiar la forma de hacer las reuniones, cómo cambiar dinámicas, en fin, etcétera. En nuestro caso, por ejemplo, de Region Lab, pues todas tenemos claro ese propósito porque ya lo creamos teniendo pues esta información, ¿no? Por así decirlo, pero siempre hay que trabajar en eso, obviamente, para estar unidas como equipo, ¿no? Para comunicarnos constantemente, para no desviarnos, ¿no? En otras cosas, sino mantener ese foco y ese propósito como te digo, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo constante. Lo interesante de la regeneración es que no es un objetivo concreto al que llegar y tienes que llegar solamente a eso. Se basa mucho en el proceso, ¿no? Y en hacerse preguntas constantemente. Esto siempre lo digo cada vez que hablo del tema. Eso de hacerse preguntas y de cuestionarse es importantísimo, ¿no? Cómo te cuestionas lo que estás haciendo, lo que está pasando. Siempre es bueno cuestionarse las cosas, ¿no? Y trabajar entre todos en encontrar pues
esa respuesta, digamos, que al final se convierte en otra pregunta, ¿no? Pero ese proceso, las relaciones, los procesos, eso es esencial. Maestra, ¿y usted qué o sea, con esta experiencia que ya, bueno, ya ha adquirido con todo el proyecto, que ya lo ha podido estructurar más, ya ha podido tener como una base sólida, ¿usted qué recomendaría? O aquellas personas que todavía están dudosas en lanzarse para hacer un proyecto, hacer un cambio, ¿no? Un cambio sostenible. ¿Qué le diría a esas personas que en realidad como que sienten que a lo mejor no podrían hacerlo o que les hacen falta las herramientas o que tienen miedo, ¿no? Para hacerlo? Usted que desde su experiencia, desde toda esta parte que aquí quizás ha habido también, ha tenido que tocar piedra al final de cuentas, ¿no? Para poder hacer muchas cosas, pero usted ¿qué recomendaciones le daría a esos emprendedores que quizás no se han querido aventar a hacerlo, a tener este cambio? Pues mira, una de las cosas que para mí es esencial y yo creo que para cualquiera que quiera comenzar un emprendimiento y sobre todo un emprendimiento social, ¿no? que es donde pues, quieres tener impacto al final en el mundo, ¿no? Un impacto positivo, es tener claro tu porqué, ¿no? Tienes que tener súper claro tu porqué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué esto es importante para mí? ¿Qué quiero aportar al mundo? ¿No? Y qué es lo que quiero hacer o cómo lo quiero hacer, ¿no? Eso vendría después. ¿Qué quiero hacer para conseguir esto, ¿no? Entonces, un buen ejercicio que yo siempre recomiendo es el Ikigai, ¿no? Es esta forma de ver, no sé si han oído hablar del tema, pero habla un poco de qué quiero aportar yo en el mundo, pero para qué soy buena y para qué me pueden pagar, ¿no? Hacer este ejercicio que después encuentra estos puntos en común, ¿no? Y después yo diría que hay que aventarse, porque aparte hay muchos recursos por ahí fuera, ¿no? para poder dar el paso. Y no querer siempre hacerlo todo solo o sola. Creo que eso también es esencial. Yo he tenido un emprendimiento en el pasado, hace muchos años, empecé sola y es muy duro empezar un emprendimiento solo. Es posible, claro, después puedes tener más personas, pero siempre es bueno, sí, rodearse de otras personas también que quieran también hacer esto, ¿no? Hacer colaboraciones, o sea, siempre juntos se consiguen más cosas. Entonces, no pensar que uno está solo, ¿no? Realmente hay muchos grupos de apoyo, hay muchas personas que están como tú, ¿no? Queriendo hacer cosas así. Entonces, pues esto es muy importante. Sí, al final de cuentas, pues es descubrir, ¿no? El por qué lo queremos hacer, el por qué queremos hacer ese cambio y sobre todo intentar y seguir intentando, ¿no? Al final de cuentas de eso se trata, porque pues evidentemente emprender no es una cosa fácil y no es algo que se diga realmente fácil y en realidad por ejemplo, actualmente a consecuencia de la pandemia hubo mucha gente que decidió emprender, o sea, que al final de cuentas dio ese salto y dio, o sea, y totalmente que al final de cuentas es esta parte como de las crisis, ¿no? Que cuando vemos una crisis, al final lo que tenemos es como sacarle el mayor jugo posible para hacer algo. En este caso, en el caso de específicamente de The Real Lab, es esta parte del turismo, ¿no? Esta parte de cómo se ha involucrado el turismo y qué es lo que ha causado en el ambiente, ¿no? Al final de cuentas, pues de eso vivimos quizás en esta parte más del sureste, porque pues es básicamente, ¿no? El turismo nuestra fuente de nuestra economía. Entonces, esta parte de la que se dedican ustedes, pues es muy aplaudible, la verdad, muchas gracias y muchas felicidades, en verdad, porque al final de cuentas eso es lo que queremos, ¿no? Cambiar ese pensamiento, ser ese agente de cambio que haga algo por nuestro planeta, ¿no? No simplemente como quedarnos sentados, no decir, bueno, ya esto está pasando, bueno, pues no sé, o sea, simplemente lo dejo pasar y nada, ¿no? Aquí lo importante es como tomar esa acción, tomar esa iniciativa y sobre todo a emprendedores que, pues como usted dice, ¿no? Al final darles esa oportunidad de aventarse a hacer las cosas. Al final, pues es intentar y seguir intentando. Muchas gracias, maestra. No sé si quiera terminar con algunas palabras
para terminar con su participación. No, pues sin más, ¿no? Como bien has dicho, y el turismo es una industria tan importante y ha tenido un crecimiento tan fuerte en los últimos años y va a seguir teniéndolo, que si no lo hacemos bien, entonces puede ser brutal, pues el impacto puede ser desastroso. Entonces hay que ya cambiar el chip. Una de las cosas que más me encanta de la regeneración es este entendimiento de que el hombre es parte de la naturaleza. O sea, el hombre se sabe naturaleza. Entonces yo creo que todos tenemos que cambiar ese chip también, esa forma de pensar, de somos parte de esto. No es la naturaleza aquí y yo aquí. O sea, si la naturaleza va mal, yo voy peor. Entonces, pues bueno, sí, todo eso y nada, animar a otras personas a que se lancen, a que emprendan y bueno, ser todos también agentes de cambio. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, maestra. Bueno, aquí nada más tengo una pregunta de Ivonne Aguilar, que pregunta, ¿en qué universidad estudió? En la universidad, en la de Costa Rica, ¿no? Se refiere el máster, fue en la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Okay. Bueno, Erika, bueno, pues muchas gracias, maestra, muchas gracias por conectarse y definitivamente nada más los vamos a etiquetar también en redes sociales para que ustedes también lo sigan su trabajo, sigan lo que están haciendo ahorita en cuestión de turismo regenerativo y muchas gracias. Y por supuesto, maestra, muchas gracias por estar en ser parte del equipo de la Art and Life University, porque como bien lo comenté en un inicio, pues la maestra es facilitadora de la maestría en innovación en experiencias turísticas. Entonces, pues también si quieren conocerla un poquito más, si quieren conocer más su trabajo, si quieren conocer esta parte del trabajar un turismo regenerativo, pues está la maestra Sonia Teruel, que está dentro de la maestría. Muchas gracias, sí, maestra. Gracias, les recomiendo The Earth and Life, es una universidad muy bonita. Muchas gracias, maestra. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con este panel. El día de ahorita vamos a continuar. Nada más déjenme ver si ya está conectado Sergio Flores. Sergio, ¿me escuchas? ¿Sí? Hola. Sí. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, creo que ya estamos ahorita en Facebook, entonces les doy la bienvenida. Estamos en el ecosistema de emprendimiento, entonces ya tuvimos a la maestra Sonia hablándonos de el proyecto de Regional Lab, Reconectar, Redescubrir y Regenerar. Ahorita le vamos a ceder la sala a Sergio Flores Argüelles. Sergio es miembro de Arbura Botanical, una empresa enfocada en brindar servicios profesionales de recolección y tratamiento de residuos orgánicos. Ellos están registrados ante la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y nos van a hablar sobre el compostaje, Alma para la Tierra. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Hola a todos. Gusto escucharlos y verlos. Bueno, trabajamos en una empresa que se llama Arbura, Desarrollo Botánico, que realmente, perdón que no me pueda mover a otro lugar, pero no tengo señal donde vivo, entonces si me muevo se va a desconectar esta vaina. Entonces, no te preocupes. Sorry por las cuestiones lumínicas. No pero tenemos un espacio llamado Arbura, donde nos dedicamos al acopio, traslado, proceso y venta final del producto final de residuo orgánico. Bajo el nombre de residuo orgánico puedo poner todo lo que haya sido parte de un ente vivo o una parte de un ente vivo. Todos los residuos de comida, residuos agroforestales, residuos de jardinería, del poco alimento que tenemos aquí de ganado y de excremento de gallinas, de vaca, algunas vacas y de todo lo que uno le pueda meter la mano y el traslado hacia las instalaciones. Como ya bien se menciona, estás cortando un poco. La salida que le fue ¿Aquí me escuchan mejor? Sí, ya te escuchas mejor. Sí, mejor, ok. Sí. Bueno, ni 5 centímetros me voy a mover entonces. Lo que quisimos hacer fue certificar y profesionalizar nuestras actividades.
en torno a factores biológicos, a vectores biológicos que a mucha gente se nos olvida a veces, las implicaciones que puede haber de planes de manejo mal avalados, mal realizados, que al final en lugar de estar mitigando realidades ambientales, las están intensificando, ¿no? Por aquello de las malas prácticas. Entonces, bueno, nos pusimos a desarrollar un plan de manejo que cubriera con toda las especificaciones que pide la norma mexicana de compostaje, que bien habiendo son muy claras porque no tenemos mucho desarrollado realmente en este rubro en el país, pero homologando estos sistemas de manejo y de proceso con otros países que ya lo han tratado durante muchos años. Específicamente el Fondo de Inversión Suiza hace un proyecto en Indonesia que se aplica por zonas tropicales. Yo hago mucho énfasis en zonas tropicales porque es ahí donde nos desarrollamos y donde tenemos la fortuna de vivir, ¿no? La Riviera Maya es la parte más joven del mundo, geológicamente hablando. Esta es la parte con la costra, la Tecatita, ¿no? Más joven del planeta en cuanto a este último meteorito que cayó y que se llevó un chorro de animalitos, ¿no? Entonces todavía aquí los árboles, la laja, el suelo, todavía no han generado para consolidaciones de suelo. Entonces aquí lo que hacemos en los 15 centímetros de suelo que tenemos aproximadamente en la península de Yucatán, muy fácil se puede ser lixiviado al manto freático, que lo tenemos casi a la misma altura de este suelito, ¿no? Entonces con esa seriedad nos pusimos hace aproximadamente 5 años a procesar sargazo, porque esa es una realidad bien triste y reiterada a esta alga. Bueno, ni es el alga realmente, es las toneladas a granel que se sacan cuando se pretende remover el sargazo. Llegamos a un lugar donde hay aproximadamente 200 camiones tirados de sargazo. Pues en lugar de empezar a quejarnos, decimos vamos a poner manos a la obra, vamos a empezar a procesar esto. A la par, somos la única empresa, conforme mis últimos datos de la Secretaría de Medio Ambiente y con la Asociación de Arboricultura y demás gente que nos llevamos, que tenemos análisis bromatológicos certificados por la norma y por instancias internacionales en cuanto al proceso de sargazo. Tenemos es un trabajo un poquito a veces tras bambalina que la gente no lo ve, no me voy a mover, que la gente no ve, pero por cada 1 metro cúbico de sargazo, ¿no? O por cada cubeta, pongámoslo en unidades básicas y sencillitas, una cubeta de pintura de sargazo serían más o menos 6 de carbón que nosotros tenemos que poner para mitigar estos gases y todo. No puedo hablar de que es malo el sargazo porque todo elemento biológico bien procesado siempre va a tener ayudas y beneficios para la consolidación de suelos, ¿no? Pero sí trae un poquito de ácido sulfídrico y demás que se tiene que hacer una regulación carbónica para que sea libre de virus y de patógenos y de grado alimenticio. ¿No? O sea, nosotros hacemos un producto final, un abono que conforme la norma mexicana de compostaje está denominado como un mejorado, digo, con este trabajo que no de este tipo de compostaje, ¿no? Que es hacer una tierra de composta con suprema calidad. Ya hacemos algo de muy buena calidad con broma, pero el trecho es muy grande. Nos hemos enfocado en instalaciones grandes, en hoteles, en fraccionamientos, porque ahí es donde tenemos, conforme las dimensiones y capacidades de actuar, para poder generar realmente un cambio desde el principio que estamos trabajando su residuo. Si esto no es claro, lo trato de explicar en otras palabras. No hemos podido llegarle al indiviso, a la casa habitación, pero sí a un fraccionamiento a través de los comités de asamblea o los grupos pues que tengan un poquito de Sergio, te estás cortando otra vez un poco. Lugares que nos puedan. Y bueno, eso ha sido los de 6 meses trabajando. Eso, no me moví. ¿Escuchan aquí?
Bueno. Sí, te escucho. Sí. Bueno, ahora en fraccionamientos hemos tenido una muy buena entrada, porque trabajar con las asambleas y con las asociaciones de vecinos nos da esa invitación para la casa habitación de enseñar un poquito el trasfondo que se requiere para hacer un compostaje industrial, ¿no? En cuanto a las capacidades, pues, de virus y de patógenos. La verdad es que eso es lo que más nos interesa, ¿no? El hacer un producto limpio con condiciones sanitarias registradas y verificables. Y bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta de alguien? A ver, déjame ver si hay alguna pregunta. Adelante, chicos. Si tienen alguna pregunta, también pueden aquí escribir en el chat. Entonces, no, por ahorita no. Por ahorita todo está muy claro. No sé si quieres continuar, Sergio. Claro. Sergio. Mira, pues les explicamos más o menos, ¿sí? Sí, te escuchamos. Ok, el compostaje que hacemos, digo, a la par ya tenemos cervecerías que te entregan la malta, ¿no? Tenemos los cerraderos que con madera de procedencia legal y madurada vamos metiendo diferentes elementos sociales con empresas registradas. La verdad es que creo que esto tiene que ser un cambio al unísono y en el mismo grado. Creo que nos tenemos que aliar realmente los que tengamos ya un compromiso un poquito tácito, ¿no? En cuanto a términos operativos, porque es mucho trabajo hacer composta buena, y más en los suelos selváticos. Tenemos maquinaria realmente, pero el 70% de nuestra producción, que es más o menos de 40 metros cúbicos al mes, es realmente con fuerza humana. O sea, podríamos decir que es un proceso un poco artesanal, digo, porque así es el desarrollo de cualquier empresa, ¿no? Quiero verlo de esta manera. Ha sido muy constante y muy sólido cada paso que se da, con la marquesina de servicios y de garantías que nos ampara el gobierno y la sociedad en sí. Es decir, el producto le gusta a las plantas, las hortalizas crecen, la gente sabe que va a un centro de registrado donde se tiene un plan de manejo que no está contaminando ni subsuelo, ni manto freático, ni generando más gases a la atmósfera de lo que no sería en algo composteado. Entonces, ha sido un andar bastante peculiar, pero bueno, creo que siempre lo trato de sacar del emprendedurismo y poner nada más la consigna de que ha sido la vieja usanza de la composta de la vieja escuela. Lo que se ha puesto aquí, realmente no hemos desarrollado nada innovador, simplemente poniendo constante y diariamente estos lineamientos que ya existen para generar una empresa con esos valores y esas virtudes, ¿no? Sergio, pregunta Mariela García, ¿el compostaje lo pueden utilizar para la construcción o es otro proceso? Para construcción de jardinerías, dirían. O sea, nosotros hacemos un abono orgánico para plantas. Vaya, trabajamos a la par en Arbura, tenemos servicios que son de georreferenciación para desarrolladores. Hacemos estas georreferenciaciones de plantas con intereses, con aportaciones e importancias biológicas, para que no sean ni taladas ni restituidas, que se contemplen en los desarrollos. Pasa muchas veces que a veces el arquitecto de otras latitudes, me voy a mencionar ahí, hay mucha gente que no sabemos qué es lo que existe en esta selva, ¿no? Y pensamos, bueno, vamos a poner una areca, vamos a poner una palma quercus, ¿no? Aquí donde estaba chechén, porque el chechén quema. Entonces, toda esta información va de la mano de lo que hacemos. Nos gusta decir, una buena planta viene de un buen suelo. Entonces, creo que todo va concatenado y al unísono cuando se trabaja en la misma vertiente y en la misma directriz ambiental. Nos preocupa todos esos elementos del círculo sintrópico de la naturaleza y del ambiente que nos rodea, sea en una mancha urbana donde presenta mayor migración las aves, ¿no? Dentro de la ciudad, que algunas zonas hay un poquito reservadas o resguardadas a las afueras de algunas ciudades,
hay mucho dinamismo, vaya, en estos elementos urbanos. Entonces creo que resulta esencial y menesteroso tratar de vincular a todos estos entes. Entonces, desarrollador, asociación de colonos, vecino fuera de estos condominios, colonias populares. Hay todavía mucho trecho y muchos entes para seguir amablemente atacando a través de este trabajo diario. Entonces sí, o sea, digo, respondiendo a eso de construcción en cuanto a aras de desarrollar y de la implementación de flora y fauna nativa y sustrato de procedencia legal. Eso es mucha importancia que hacemos, ¿no? Porque estos armatostes volumétricos de suelo que vienen de no sabemos dónde, sabemos de dónde vienen y pertenecían a la selva y ya no. Entonces pierden todas esas cualidades microrrísicas y de tanta vida y tanta pletora microbacteriana que traen estos suelos pertenecientes enfocado aquí, ¿no? Pertenecientes a la selva, que se van a la mancha urbana, pierden todas esas capacidades. Entonces creo que en este conservación de IFAs y de estructuras microrrísicas y demás, tenemos que dejar estos suelos donde pertenecen, porque tenemos tanto residuo, ¿no? El 78% del problema de todos los rellenos sanitarios es este residuo biológico. Entonces tratamos de implementar medidas muy sencillas, que puedo dar el mejor ejemplo de esto. Yo vivo en un fraccionamiento entre años. Afortunadamente ya estamos finalmente asentando un programa de que ya todos los vecinos nos entreguen sus cubetas, ¿no? Con su residuo orgánico una vez por semana. Cambiar la metodología cerebral de la gente en cuanto a nuestra forma de vida es, creo que algo bien, es lo más crucial y lo más delicado de este trabajo ambiental, y no sé si todos podamos o la mayoría podamos converger en esto. La sensibilización ambiental, la educación ambiental es pilar y consorte fundamental de todas estas tareas que a veces en mi experiencia personal chocas con pared, porque hay mucha gente que el residuo cuando no le interesa es basura, pero cuando ven que tú lo estás trabajando te lo quieren vender. Entonces ese materialismo en vías de acabarse, ¿no? Y por eso pues muy ávido y muy agradecido de estar platicando con ustedes, porque es menesteroso el que se une esta gente para que podamos tener una huella. Bien lo comentaba la maestra Sonia, ¿no? Todas las actitudes producen y son más regocijantes que lo solo. Yo tengo años de trabajar solo, ahora ya tenemos un equipo que cada vez va creciendo más, pero sí fue la pala el mejor amigo y el mejor aliado durante años, hasta que la gente y la sociedad y las instituciones le tomaran esencial importancia a este trabajo en base al profesionalismo que hemos querido implementar en nuestros planes de manejo. Entonces creo que sí, o sea, creo que pues le pega, es más trabajo hacer las cosas bien, ¿no? Pero pues diría mi papá, si todo fuera fácil, pues ¿cuál sería la diferencia de hacer algo malo de lo bien? Exactamente, sí. Mira, Sergio, tenemos algunas preguntas ya. Nos pregunta ¿Sí? Flor Bautista, la comida cocinada, que si la comida cocinada se puede hacer composta. Podemos Sergio. compostear todo lo que haya provenido. Todo puede ser compostado, cárnicos, lácticos, menos grasas. En los sistemas normales de compostaje, en el plan de manejo que nosotros tenemos, cárnicos, lácticos, todo procesamos. En 8 semanas es el plan de nosotros, la secuencia que tenemos. En 8 semanas, desde que llegó el producto, en 8 semanas ya tenemos un abono listo, ¿no? De este batch en específico. Ok, pregunta también Ivonne Aguilar que si estás aliado con alguna empresa o institución. Y bueno, también hay otra, perdón, también hay otra pregunta igual de Ivonne. Ella pregunta, ¿cómo saber de la calidad de un buen compost? En términos bromatológicos, o sea, en términos, digo, no, pues nada como un análisis de suelo, ¿no? Nosotros lo mandamos a
sea, una montaña de 10 metros cúbicos, mandamos desde el centro a verificar a un laboratorio certificado el centro de esa pila, una vez por año, ¿no? Como lo pide la norma. Y realmente, ojo de buen cubero, las citadinas, ¿no? O sea, las pequeñas, las de las casas de aquí, pues a ojo de buen cubero porque no hay un sistema. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando no se tiene verificable el contenido de humedad, la partícula que le mezclaron, cuál es la correlación de carbono-nitrógeno, cuando estos datos están de que, bueno, empieza a oler y le aviento un poquito de hojas y ahorita estuvo lloviendo, entonces me mojó, entonces ahorita le... Y estos trucos deslindan puntualidad y certeza. Entonces, realmente en esos temas, y soy bastante como que enfático en esto, no me meto a veces en estos indivisos, prefiero que lo pasen a la gente que ya lo sabemos hacer. Hay muchas cuestiones que es bien bonito. Hay una frase de no recuerdo quién que decía, la ecología estriba en de que todos hagamos algo, no necesita ser bien, pero que todos empecemos a hacer ese otro ente. Con residuos sanitarios, yo voy de contrario, porque son instancias de seguridad pública. Cuando estás manejando residuos, y ni siquiera hablar de pandemias actuales, ¿no? O sea, en cualquier etapa de la sociedad, cuando estés manejando residuos biológicos de otras personas o de ti mismo sin conocer salud, nuestra integridad, nuestros hábitos o malos hábitos, hay muchas constantes que se olvidan y son sumamente importantes, llamadas salmonela, llamadas gripes aviares, que blindan esto, ¿no? Que son los dichosos planes de manejo, ¿no? Que se tienen que seguir. Entonces, realmente con casas, creación social, si estamos en el área, con mucho gusto podemos hacer una visita en cortesía o pactar una consultoría, pero si no les digo con ya hay cosas que pues salen a cualquier fotografía, ¿no? A enteros rasgos. Pero con esa salvaguarda, la verdad es delicado hablar de salud pública, ¿no? Porque nos lo tomamos muy en serio. O sea, es un trabajo pues que no debería ser tomado muy a la ligera. Sergio, en términos industriales. Bien cerrado, porque aquí lo que nos pasa mucho, ¿sí? Sí, no, continúa. ¿Aquí me escuchan? Sí, te escuchamos. Continúa. Perdón. A veces hacemos hoteles para cucarachas realmente, ¿no? Que digo, es que aquí hago mi composta. Yo, bueno, ese es un loft, ese es un penthouse para cucarachas. Por el sistema que está. Entonces, es esto, volvemos a lo mismo, de la sensibilización, de la confianza, porque también estos elementos cognitivos que a veces nos pasan es generar esa confianza con el amigo, con el vecino, con el cliente, con el condómino. Y eso ha tomado a mí, por ejemplo, ver hasta que las jardineras de los lugares están con plantas mucho más bonitas y la gente empieza a preguntar, ¿qué le están poniendo a estas plantas? Pues fíjate que estamos haciendo la composta. Y es ahí cuando la gente ya encuentra el bosón de Higgs, ¿no? Para que vean todo el Big Bang que resultó de darle un buen manejo y un sabio proceso a su residuo. Bueno, Sergio, vamos a continuar con, ya tenemos igual varias preguntas. Entonces vamos a empezar con pregunta de la huerta de tu ensalada. Si yo estoy empezando mi lombricomposta con 4 núcleos de lombrices, ¿cada cuándo debo agregar residuos y cada cuánto? Bueno, Sergio, ¿me escuchaste? 4 núcleos son 4 kilos. Sí. La lombricomposta, nosotros tenemos una pequeña fabriquita muy pequeña aquí en casa. Yo utilizo nada más el lixiviado para el biofermento que utilizo para cárnicos y lácticos en las pilas. Ni vendemos lombricomposta, ni la vendemos ni la promocionamos, porque como no me dedico a un plan de manejo muy buen, no puedo salvaguardar la calidad de la lombricomposta. O sea, así de fácil. En cuanto a mi producto, nosotros no podemos verificar que no sea un exceso de humedad la que tiene este lugar de lombricomposta. Entonces,
nos resultaría en otra inversión para poder valorarlo y que la gente realmente confíe en estos análisis y en estos contenidos. Nosotros ya lo hacemos con la composta. La lombricomposta estriba mucho tipo de árboles tengan alrededor. ¿De dónde están agarrando ese residuo orgánico para ese carbono, para que se mezcle en la lombriz? Aquí, para este tipo de cosas, que me manden una foto o que me digan un poquito con más información. Con gusto la compartimos. Ok, sí, puede encontrar a Sergio como, ¿cómo te puede encontrar, Sergio? Como Arbura, ¿verdad? En redes Correcto, sociales. Arbura, creo que lo escribí en mi nombre. Sí, Composta Arbura. En Vamos redes a sociales estamos como Arbura. se cortó la comunicación, Sergio. No, Si no estoy quieres, hablando. si quieres, bueno, vamos a continuar con las preguntas. Aquí Dafne comenta, yo quisiera organizar dentro de mi fraccionamiento lo que comentabas, de que entregaban sus residuos una vez por semana. ¿Qué consejos o por dónde debería empezar? ¿Qué nos ¿Con aconsejas? nosotros? O sea, esta pregunta sería para hacerlo. Se refiere La verdad, que se pongan en que contacto con nosotros. se refiere, yo creo que más que nada a ella, ¿no? Como cómo podría ella como empezar también a recolectar estos residuos dentro de su fraccionamiento, como tomar la iniciativa también, así como tú. Mira, la recolección es el primer y casi invisible paso. A veces el subirlo a la camioneta, el subirlo al vehículo, es el punto 5 de 37 pasos que se tienen que seguir. Por terrenos selváticos tenemos que hacer una compensación un poquito más abundante de carbono para todo el resto de nitrógeno. Es decir, ¿de dónde es la logística para poder mezclar bien y hacer una composta idónea para este residuo verde? Debe de haber de antesala y previo a cualquier acopio de cubetas y de vecinos un plan de manejo. Una idea sin un plan es solamente un deseo. Si no hay un plan que preceda y que afiance y que regule cuántas cubetas, ¿no? Directamente proporcional al residuo carbónico que yo estoy acopiando, ese me da el número de cubetas que yo puedo recibir. Porque Sergio, si no voy a hacer un desastre biológico y me va a insular, ¿sí? ¿Sí me escuchan aquí? Sí, te escuchamos. Diablos, Lo que pasa perdón. es que se entrecortó nada más en la parte en la que mencionaba sobre solamente se convierte en un deseo y no en el desastre biológico que podemos ocasionar. Se convierte en un desastre biológico esto, ¿no? Y es lo que tiene que haber una previa antelación y organización. Con mucho gusto les podemos dar las métricas, ¿no? O los trucos para hacer esto mejor o bien. Se tiene que hacer bien, ¿no? Y hay veces que sí me dicen esto, volvemos a lo mismo del residuo. Oye, Sergio, tengo mucho residuo, yo hago mi composta ya al final de mi casa. Te lo doy. Bueno, te vamos a cobrar tanto por limpiar tu jardín. Porque eso no es una composta. Ese es un lugar caducifolio donde lo quieren limpio. Y no, la sensibilización ambiental y los servicios que nosotros hacemos tienen que ser amparados por respeto y un poquito de afinidad. Creo que todos los que ya nos metemos en este barco y empezamos en la canoa a remar juntos, ya vamos en esta dirección ambiental. Un poquito a veces desfasados, ¿no? Un poquito pues con nuestros errores, con nuestras adecuaciones y demás, pero creo que ya vamos un poquito para allá. Que esos sean que esa balsita pues sea la que va llevando la estela de la buena práctica, ¿no? En este marecito de residuo. Sí, al final de cuentas, bueno, lo que comentas, ¿no? Sobre, bueno, la intención, pues ahí está, pero al final hay que tener esta intención más, o sea, planeada, ¿no? De darle una estructura, porque al final de cuentas, pues terminamos
haciendo, o esa buena intención termina quizás perjudicando, ¿no? No haciéndolo de la manera correcta, de la manera en la que debería de hacerse, pues al final, Completamente. no, o sea, siguiendo la estructura, o sea, al final, pues en lugar de ocasionar un bien, estamos ocasionando en realidad un mal, ¿no? No es como algo tan sencillo. Por eso lo que tú comentas, o sea, esta parte de que sí, en un principio yo tenía la idea, yo quería hacerlo, pero ya profesionalizarte, ya capacitarte, todo en esta parte que para hacerlo de manera más profesional, hacerlo de esta manera de que al final de cuentas tu empresa pueda crecer y pueda darse a conocer a la gente y darle tú un servicio profesional, ¿no? Sobre lo que tú estás ofreciendo, porque al final de cuentas, hablar del medio ambiente, hablar sobre este tipo de cosas, pues no es cualquier cosa, no es como que yo quiera hacer algo y así, o sea, y sin estructura y yo de la nada, pues sí, o sea, está bien, o sea, al final de cuentas está bien querer hacerlo, está bien hacerlo, pero pues enfocarte y profesionalizarte siempre te va a dar como ese plus para que tú puedas ofrecer a la gente y al final de cuentas, en todo sentido, pues todo se una, ¿no? A esta parte, a este ejercicio que estás tú haciendo. Sergio, ¿me escuchas? Bueno, Sergio. Sergio, creo que ya no me Nosotros, ¿no? escuchas. Sí, Sí, ¿me ¿me escuchas? escuchas a Ok. mí? Sí. Carlos. Sí, o sea, yo escucho, pero creo que ustedes. Esta es una tarea que sí se tiene que hacer. Comparto exactamente lo mismo que acabas de decir, ¿no? La formalidad es la que dicta el segundo paso, el tercer paso y la evolución de cualquier ente ambiental. Hay muchos entusiastas, pero sin un plan no sabemos a dónde ir. Y si no tenemos una dirección fija en lo que estamos trabajando, estamos perdidos del inicio y del final, no más que Cristóbal Colón. Entonces, creo que es inalienable el hacer las cosas bien. Y la verdad es que nos costó 2 años estar con gobierno, con Secretaría de Medio Ambiente. Fue un maratón burocrático, ¿no? Pero lo vale, porque es la única manera de que la gente respete la labor. No, porque sí, no es el subir la cubetita al coche para ya darle servicio a la gente. Es un trabajo de mucho más trasfondo lo que se tiene que hacer, porque bien lo mencionabas, ¿no? Son cuestiones de salud pública, se tiene que hacer bien. Esto es algo que confiere a salud, ¿no? Entonces, tiene que ser, pues sí, con honor y con ética. Sí, sí, lo que comentábamos, ¿no? Sobre la capacitación es muy importante. Entonces, al final de cuentas, es primordial y ese también el objetivo de la Earth Life University en este ecosistema particularmente de emprendimiento, que es lo que buscamos, ¿no? Capacitar y darle como esa guía a todos esos emprendedores que quieren hacerlo, que tienen la idea, que tienen la iniciativa, como aterrizar esa parte del proyecto, esa parte para que pues evitar, ¿no? Este tipo de cosas de que ahora sí que aventarse, pero ya como con las bases de qué hacer y cómo le podemos hacer y cuál es como en qué podemos ayudar, ¿no? Entonces, bueno, Sergio, no sé si quieras dar unas últimas palabras antes de terminar. Solamente volver a agradecer la amable invitación que nos han hecho de su institución. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Les voy a agradecer más si se hacen partícipes de esto. Si su servidor Perdón, Sergio, no te escuchas. les hace un poquito de mella, de sentido, ¿no? Y que le sigamos sacando cordón, porque vaya que han dado a todos los involucrados, los que quieran seguir, sacarle la grita. Es que me puse poético, se me fue el que le den ese seguimiento a estas pláticas, ¿no? Que a veces quedan pues en algo fortuito y ya, ávidos de hacer más relaciones, de trabajar estas sinergias sociales, ¿no? Hay mucho trecho, hay muchos entes que tenemos que todavía invitar y atacar y deslindar, y tanto verbo que se le puede meter en estas acciones ambientales. Entonces, muchas gracias y a sus órdenes, ¿no? Vamos a trabajar estas preguntas, si me permiten, de maneras individuales que nos agreguen en las redes sociales, y con mucho gusto lo vamos trabajando, dando forma.
Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues ya saben, si quieren seguirse comunicando a las redes sociales de Sergio, la pueden encontrar como Composta Arbura y también pueden escribirnos en el chat para que les pasemos los links y tengan acceso directamente a él. Bueno, muchas gracias, Sergio, muchas gracias por toda esta plática, por ponernos más de perspectiva y bueno, esperamos poderte tener pronto nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias.